Millones de jugadores han caído en estas trampas de apertura. Hoy te mostraré 7 de las más peligrosas. Y la primera es una forma fácil de castigar a muchos principiantes. Aquí, si intentan esta defensa escandinava y desarrollas tu caballo atacando a la dama que está en el centro del tablero, a los principiantes de verdad les encanta esta jugada de dama de 6 jaque. Se ha jugado en 21 millones de partidas solo porque dar jaque al rey del oponente parece atractivo. Y aunque ciertamente no es la mejor jugada, aún así aquí está la cuestión. La mayoría de las veces en esta posición las blancas simplemente desarrollan sus piezas, juegan caballo F3, enrocan y eso está bien, pero no castiga el error de las negras de mover esta dama por aquí tan temprano y tantas veces. Y aquí está lo que harás en su lugar: juegas peón D4 y esto no es solo una jugada de desarrollo, esto crea la amenaza de peón D5 con ataque doble al caballo y la dama del oponente. Por lo tanto, si las negras no hacen nada especial, vas a avanzar este peón y luego ganarte una pieza. En vista de esto, las negras suelen jugar dama G6, otra jugada de ataque golpeando tu peón en G2 y amenazando indirectamente su torre en la esquina. Y lo mejor que puedes hacer aquí no es defender este peón de alguna manera, sino contraatacar con esta jugada de caballo B5. Ahora esto ataca al peón en C7 y hay algo que incomoda, y es que las negras realmente no tienen una forma conveniente de defender ese peón. Simplemente no hay ninguna manera, y no es solo cuestión del peón porque desde ahí habrá un tenedor al rey y la torre de las negras. Por lo tanto, vas a ganarte el peón, atacar al rey y ganarte la torre en el siguiente turno. Esta es una amenaza muy poderosa. Ahora, ¿qué pasa si las negras intentan ejecutar su contraamenaza? Dama por G2 atacando esta torre en la esquina. Bueno, eso parece aterrador al principio, pero hay una jugada realmente genial de alfil F3 que anula toda la idea. Ahora el alfil ataca a la dama, la hace retroceder, a la vez protege la torre indirectamente mediante rayos X. Y esto significa que la dama tendrá que volver atrás perdiendo tiempo. Y después de eso ejecutarás fácilmente tu amenaza de caballo por C7 ganando de todo en la posición de las negras. Por lo tanto, volvamos atrás, es decir, realmente no nos preocupa esta jugada, no les vas a dar nada a las negras, que en cambio deben preocuparse de verdad por caballo por C7. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, tienen algo como rey de 8, porque repito, no hay otras buenas opciones, y entonces incorporas tu alfil al ataque. Ahora la amenaza es mucho más seria, estás amenazando capturar allí con el caballo y atacar la torre, o quizá capturar con el alfil y empezar a atacar al rey. Y la mayoría de las veces intentarán esta jugada de peones 5 tratando de cerrar la diagonal para tu alfil, pero ahora cuando recapturas hay otra desagradable sorpresa para tu oponente. Si tu oponente intenta expulsar este caballo o capturar este peón, va a tener que escuchar este molesto sonido y su rey se va a sonrojar porque se verá que las negras están intentando hacer una jugada ilegal. Efectivamente tenemos esta columna abierta ahora mismo y damos jaque al rey negro. Ahora es muy peligroso para el rey quedarse ahí. Si quieres añadir aún más presión, puedes jugar algo como dama de 2, enroque largo, formar una batería y literalmente dar mate a las negras por allí. Por lo tanto, el rey probablemente intentará salir de esta columna abierta y realmente no quiere ir aquí porque entonces caballo por C7 vendría de nuevo con este jaque. Entonces, ¿qué pasa si el rey viene aquí? Bueno, igualmente tomas este peón en C7, esta vez ataca la torre, pero al menos no hay un tenedor y la torre puede simplemente huir a B8. Pero entonces hay un hermoso remate que tienes justo aquí. Parece que la situación es complicada, pero tenemos este brillante sacrificio de alfil G5. Y tanto si las negras capturan el alfil como si cubren, en ambos casos van a perder el control de la casilla de 6. Por ejemplo, si capturan el alfil, dama de 6 es jaque mate. Y la segunda trampa funciona también contra jugadores bastante avanzados. Surge de la defensa francesa. Tú atacas en el centro y la jugada más jugada por las blancas es la variante del avance, peón E5. Juegas C5 y empiezas a atacar la cadena de peones de las blancas. Intentan consolidar, caballo C6, desarrolla pieza y añades un poco más de presión al mismo centro de tu oponente. Y en este punto es muy natural que las blancas sientan incomodidad en su peón en D4. Además, las negras también pueden jugar dama B6, otra jugada estándar que añade un tercer atacante al peón, y capturar aquí tampoco es una buena opción porque ahora estos peones se vuelven débiles y comienzas a atacarlos. Por lo tanto, con mucha frecuencia jugarán alfil B5 en su lugar clavando el molesto caballo. Si no hacen esta jugada de inmediato, a veces simplemente la harán en la siguiente jugada donde también puedes ejecutar la misma táctica. Pero inicialmente juegas alfil D7 simplemente desneutralizando la clavada. Luego tu oponente continúa con su desarrollo y en este punto sucede algo realmente inesperado. ¿Sabes por qué la mamá de tal nunca le dijo que dejara de tontear con los caballos? Bueno, porque era muy bueno en eso. Y esta jugada impactante de caballo por E5. No se lo esperaban, ciertamente, no esperaban algo así, ya que este está literalmente muy protegido, la más protegido de la posición blanca, y tú mueves tu caballo justo allí. ¿Cuál es la idea? Bueno, el truco es que esto también abre este ataque descubierto, y ahora si las blancas capturan aquí, tu astuto caballo simplemente se retira, mientras captura este peón en E5 de paso, y ahora estás con un peón de más. Genial. ¿Qué otra cosa?
En cambio, si las blancas prueban a capturar este caballo de una forma u otra, en ambos casos van a perder el alfil en B5 y sigues con un peón de más. Te ganaste el peón central de las blancas, pero además ahora este alfil controla esta diagonal abierta y tu oponente ya no puede enrocar porque controlas esta casilla, y eso resulta mucho más molesto para las blancas. De cualquier forma, tienes una ventaja posicional muy fuerte. La siguiente trampa ocurre en la apertura más jugada de todos los tiempos, la apertura italiana, y en una de sus líneas principales. Inicialmente golpeas en el centro con peón D4 con un doble ataque sobre su alfil y su peón. Después de un intercambio, el alfil necesita ir a algún lado. Debería dar este jaque porque de lo contrario tendrás tiempo de seguir avanzando estos peones y seguir atacando sus caballos. Ahora caballo C3. Y las negras aún necesitan hacer algo porque estos peones están listos para avanzar y echar atrás sus caballos. No quieren eso. Caballo por E4 es una forma inteligente que las negras pueden usar aquí. Es la línea principal. Las negras aprovechan la clavada. Este caballo no puede capturar porque está clavado, y por su parte las negras tienen este doble ataque que resulta molesto. Pero las blancas hacen una jugada valiente de enrocar en corto. No les importa este simple peón, quieren apostar por su rápido desarrollo y ataque. Y aquí la jugada correcta de las negras es alfil por C3, pero no es tan fácil de encontrar. Y lo bueno es que incluso si las negras conocen la jugada correcta, la posición se mantiene aproximadamente igualada, por lo tanto no corres ningún riesgo al jugar esta apertura italiana. Pero si tu oponente elige la otra opción natural de caballo por C3, entonces esto ya es un paso en la dirección equivocada. Después de esta recaptura tienen que perder tiempo lidiando con este ataque sobre su alfil, y la jugada que parece más natural aquí, alfil por C3 atacando a la torre en este punto, es ya un error decisivo y no hay vuelta atrás para las negras. Aquí haces esta jugada inteligente de alfil A3 que inmoviliza al rey negro, que ya no puede enrocar porque controlas la casilla F8, y con esto las negras están indefensas simplemente porque tienes demasiadas amenazas. Esta columna E está abierta, sabes que vienen ideas como dama B3, atacando el alfil, y en F7, torre C1, D5, y ves que las negras están realmente problemas. Si las negras deciden morder la bala y al menos capturar esta torre para obtener al menos alguna ventaja material, torre E1 jaque es muy desagradable. Recuerda, no olvidemos este alfil, el rey no tiene jugadas, por lo tanto tienen que cubrir. Y ahora torre por E7 viene con jaque y bueno, claro, las negras podrían sacrificar la dama, pero en este caso tendrías ventaja material. También te ganarás el alfil en A1 y tendrás ventaja material. Seguirás atacando a su rey expuesto. Si en cambio intentan conservar la ventaja material y juegan rey F8, entonces sigues persiguiendo al rey con otra jugada astuta, torre por F7, jaque. El rey intenta esconderse, pero entonces torre F8 de repente llega con jaque mate. Es curioso que muy a menudo esta jugada sorprende a tu oponente y se pregunta ¿por qué jaque mate? ¿Por qué no puedo capturar esta torre? Y es que no se da cuenta en el momento de que en realidad es un doble jaque, no solo de torre sino también de este alfil, casi un doble jaque mate. Por cierto, si prefieres entender las aperturas de ajedrez en lugar de memorizar líneas interminables, explico exactamente cómo hacerlo en mi clase maestra gratuita, el enlace está abajo. La cuarta trampa casi parece demasiado buena para ser verdad y surge de la apertura favorita de la Igor Nation, la apertura del alfil. Aquí sacas a tu oponente de su preparación de apertura ya en la segunda jugada, y una vez que tu oponente continúe con su desarrollo normal, nota que retrasamos el desarrollo de nuestro caballo del flanco de rey porque dependiendo de lo que tu oponente juegue tenemos dos posibles planes de ataque adicionales. Uno de ellos es avanzar este peón, una especie de versión mejorada del gambito de rey, o en este caso puedes colocar tu alfil en G5 clavando el caballo de las negras a la dama. Esta clavada es molesta y las negras intentan deshacerse de ella, pero juegas peón H4, la trampa de la caña de pescar. Y bueno, parece como que no puede ser algo así tan fácil, ¿cierto? Y por supuesto las negras no tienen por qué perder la partida, pero en cualquier caso esta clavada es molesta, y si las negras no capturan este alfil en G5, tú vas a seguir atacando ese caballo, quizá con caballo D5, dama F3, y ves que tampoco es fácil para las negras jugar esa posición. Y si en algún momento capturan tu alfil en G5, esto suele ser un error perdedor porque ahora atacas este caballo, tiene que ir a algún lado, ¿cierto? No puede moverse hacia adelante por tu dama y por lo tanto tiene que retroceder a algún lado, por aquí o por aquí, y tu oponente pensará, bueno, caballo salvado, caballo ganado, voy a mover aquí, pieza de más, y también estoy atacando este punto en G5. Parece que las negras tienen una gran posición. Hasta que juegas dama H5 y lo que las negras no vieron es que no solo sacrificaste tu alfil, sino que también abriste esta columna y ahora las negras no tienen defensa. Vas a penetrar y dar jaque mate a las negras, y si el rey intenta escapar, entonces en lugar de capturar el caballo, primero capturas el peón en F7
cortando esa ruta de escape del rey negro, empujándolo a la esquina y luego sacrificas la torre y das jaque mate a las negras. La siguiente trampa es algo especial. Llevo jugando ajedrez durante más de 3 décadas, soy gran maestro, pero esta trampa nunca deja de sorprenderme. Estoy hablando de la trampa del gambito danés, donde sacrificas unos peones para acelerar tu desarrollo y conseguir estos dos alfiles extremadamente activos, donde ahora es bastante difícil para las negras siquiera completar su desarrollo de forma normal. Y por supuesto la siguiente secuencia no es completamente forzada, tu oponente puede desviarse, pero aún así estas son las jugadas más jugadas y más lógicas que las negras pueden jugar aquí en esta posición. Alfil B4 dando jaque, completando el desarrollo de las negras con tiempo, tiene todo el sentido del mundo, cubres tu rey y ahora este peón en G7 ha quedado colgando y las negras tienen que hacer algo al respecto, por lo tanto juegan caballo F6 desarrollando pieza y también bloqueando tu alfil. Juegas peón E5 atacando este caballo, nuevamente el caballo no tiene muchas casillas a donde ir, no puede venir aquí por tu alfil, no puede venir aquí por tu dama, el caballo no quiere retroceder a G8, por lo tanto muchos jugadores de nivel principiante e intermedio jugarán a E4 y parece muy lucrativo para las negras porque el caballo en D2 está clavado al rey y ahora está atacado 2 veces. Tu oponente espera que pienses en defender este caballo, pero en cambio sacrificas tu alfil en F7. Y aquí algo muy loco, extraordinario, fuera de serie comienza a suceder. Las negras capturan el alfil y ahora dama B3 llega con un doble ataque. ¿Y qué pueden hacer las negras? Por supuesto, el rey puede simplemente retirarse, pero en ese caso vas a capturar el alfil en B4 y seguirás atacando a ese rey expuesto. Eso sería muy bueno para ti. La mayoría de las veces juegan D5 pensando en que consolidan su centro, cierran la posición y que tú vas a capturar este alfil. Pero sorprendes una vez más. A propósito, nunca vas a dejar de sorprender aquí. Capturas aquí en D6 y esta captura al paso ya es algo que muy a menudo sorprende a los jugadores principiantes e incluso a veces a los intermedios, a decir verdad. Y en este caso también es un jaque descubierto. Tu oponente gastará algo de tiempo en entender qué demonios está pasando aquí y luego jugará alfil E6 cubriendo al rey y atacando tu dama. Ahora si capturas el alfil en B4, el caballo en E4 está colgando, el rey sigue expuesto, hay temas allí con B7, a este otro peón C7 colgando y dirán, bueno, voy a capturar aquí en D2, que es de lo más lógico, ¿no? Y definitivamente se espera que simplemente recaptures el caballo, pero en cambio haces otra jugada que sorprende y muy difícil de encontrar, y toda esta secuencia ni siquiera estoy seguro de que Carlsen sea capaz de encontrarla. Dama F4 jaque, una jugada realmente brillante, con otro doble ataque a lo largo de estas diagonales, la columna y la diagonal también. Y las negras no pueden cubrir con la dama por culpa de este alfil. Eso hace que el rey tenga que moverse y después de que el rey se mueva, tu oponente aún espera que hagas algo normal y humano como dama por D2, pero no es lo que haces aquí. En cambio, capturas en C7 con otro tenedor, ataque a la dama y al caballo. Y notamos que esta amenaza está apoyada en tu dama desde F4. Aquí, ahora las negras tienen ambos caballos colgando y también la dama, lo cual ya deja ver que vas a ganar algo de ventaja material. Y la dama necesita quedarse en la octava fila para seguir defendiendo el caballo en B8, porque de lo contrario lo capturarás y además coronarás una nueva dama con jaque. Así que dama E8. Las negras intentan mantener todo bajo control, ambos caballos están colgando, pero como era de esperar, esta vez tampoco vas a hacer ninguna jugada humana normal. En lugar de capturar cualquiera de los dos caballos, haces otra jugada alucinante, dama E5, con amenaza de jaque mate en G7. Y lo que hace esto es sobrecargar a la dama negra, pues ahora dicha dama necesitará, como sea, pues seguir protegiendo la pieza en B8 que está a punto de ser capturada, pero también necesita proteger el alfil en E6, que si no, lo capturarás con la dama con jaque, y además proteger el peón en G7, y esa dama simplemente no puede con todas esas tareas al mismo tiempo, lo que significa que tendrá que ceder en algo y por allí se van a derrumbar. Alfil D7 es una idea creativa de contraataque de las negras clavando a la dama blanca y haciendo imposible capturar G7 y dar mate a las negras. Dama clavada, pero vas a enfrentar esta contraclavada con un contraataque de peón C8 coronando, enloqueciendo ya totalmente a tu rival. Porque ni siquiera sé cómo llamarle a estos ajedrez de otro nivel. Es como un gambito Stockfisher, no sé. Porque ahora sucede que las negras no pueden capturar con alfil, pues en ese caso se hace posible dama por E8 en vista de que el alfil negro ya no estará ahí y será jaque mate. Si en cambio las negras capturan con la dama, entonces dama por G7 será el jaque mate, porque entonces tu propia dama ya no estará clavada.
La trampa número 6 es otra trampa totalmente sólida que funciona pues en la apertura de ajedrez más jugada, aquí en la apertura de los dos caballos. Cuando las blancas lanzan este ataque con caballo buscando un ataque del hígado frito, tú bloqueas la diagonal y una vez que capturan, en lugar de recapturar, que es una trampa de las blancas, saltas con tu caballo adelante a D4. Y esto es lo que me gusta de esta trampa. Si las blancas hacen cualquier jugada normal, tu posición sigue siendo perfectamente jugable y totalmente buena. Probablemente jugarás B5 expulsando de aquí el alfil, quizás H6 expulsando por aquí el caballo. Vas a recuperar este peón en D5 y objetivamente hablando, incluso con el mejor juego de las blancas, la posición es más o menos igualada, lo cual es excelente, pero en casi 900.000 partidas se ha hecho esta jugada natural de peón D6, reabriendo la diagonal para su alfil y renovando la amenaza sobre tu peón de F7. Parece muy bueno para las blancas, pero es en realidad un paso en dirección equivocada. Simplemente capturas y todo esto se le va a dar. Tu oponente está dando vueltas, muchas jugadas con las mismas dos piezas, y ahora con caballo por F7 tu oponente sigue sin ver ningún peligro. Definitivamente cree que va a ganar algo, pero dama C6 sobrecarga completamente a las blancas. Ahora atacas al alfil en C4. El alfil no puede retirarse fácilmente porque necesita defender al caballo. Además también atacas al peón en G2 e incluso se amenaza dama E4 jaque. Son demasiadas las amenazas que las blancas deben enfrentar. Y si por ejemplo simplemente capturan la torre en H8, entonces tomas el peón en G2 y atacas la torre. La torre tiene que venir aquí y ahora dama E4. Y bueno, esta es una trampa clásica conocida, pero sigue funcionando y es muy placentero dar este jaque mate de la cos. La siguiente trampa es un poco complicada, pero aún funciona especialmente en Blitz. Surge el gambito escocés, donde en lugar de capturar este peón en D4, tu caballo se descontrola y salta hacia adelante a G5. Así le está apuntando potencialmente a esta casilla. Quizás se quiera jugar alfil C4 y añadir un atacante más. Las negras se sienten incómodas, quieren deshacerse de este caballo y juegan peón H6 esperando que el caballo retroceda, pero tú simplemente lo sacrificas valientemente en F7. Y la forma en que veo esto es que es una especie de versión avanzada del mate pastor, donde realmente puedes atrapar a jugadores intermedios con esta trampa. Ahora el rey tiene que capturarlo y alfil C4 viene con jaque, y la jugada más natural de las negras es simplemente retirar el rey a E8, y esa jugada también es un error perdedor a la vez. Bien, y lo bueno de este gambito es que incluso si las negras hacen otra jugada, que Stockfish te dice que las negras están ganando porque tienen una pieza de más, pero lo cierto es que han perdido el derecho a enrocar y la partida se complica. Y si miras los resultados reales, las estadísticas reales, verás que el porcentaje de victorias de las negras aquí es solo de alrededor del 50%, incluso si eligen la jugada correcta, lo cual es apenas normal, nada especial. Pero en cambio la mayoría de las veces retiran el rey a E8, dado que no se ven casillas convenientes para mover este rey. Avanzar sería demasiado peligroso, ponerlo por aquí va a estorbar a todas las demás piezas, y de todas formas en esta posición es muy vulnerable. Tampoco parece una buena opción, por lo tanto retirarse a E8 de verdad parece tener todo el sentido, pero el único problema es que simplemente pierde la partida. Dama H5 llega con jaque, el rey avanza, dama F7. Por eso dije que es casi como un mate pastor, pero una versión más avanzada, porque ahora tenemos un patrón similar y aún no es jaque mate. El rey puede huir, pero no por mucho tiempo, porque con unos jaques más esto termina en jaque mate. Si quieres conocer mi sistema para jugar bien cualquier apertura sin depender de la memorización, puedes ver mi clase maestra gratuita y el enlace está abajo. Y si quieres dejar de caer en trampas como esta en tus propias partidas, entonces mira este video a continuación.